Decidimos verificar la situación de las clases A y B para aprovechar mejor nuestro tiempo libre. Al adentrarnos en lo profundo del bosque, notamos en el suelo el rastro de varias pisadas que iban y venían en una misma dirección. Al seguirlas, el camino se ensanchó hasta formar un pequeño sendero. La ruta nos condujo a una cascada. En el lago que se formaba al pie de esta, junto con el riachuelo que atravesaba el bosque, se encontraba el campamento de la clase B. Al acercarnos, la diferencia con la clase D era evidente. Los alrededores del pozo que usaban como base estaban bien organizados, aunque el espacio apenas alcanzaba para extender 3 o 4 tiendas para 8 personas. Para complementar, habían instalado hamacas en lugar de más carpas. Aunque comenzamos de manera similar, los artículos que utilizaban eran completamente distintos. Me llamó la atención un dispositivo desconocido junto al pozo, pero lo que más me sorprendió fue la atmósfera ordenada y tranquila que reinaba en la clase B. Orikita-san. Y Ayano Kouji-kun. Una chica que ataba una cuerda para sostener una hamaca giró la cabeza y nos reconoció. Era Ichinose. La clase está funcionando sorprendentemente bien, pese a las dificultades con la base. Fue duro al principio, pero encontré varias formas de hacerlo funcionar. Aunque aún queda trabajo por hacer. Orikita y yo nos disculpamos por interrumpir, pero Ichinose nos recibió con amabilidad, incluso animándonos a descansar en una hamaca. Orikita rechazó la oferta y preferimos sentarnos. Bueno, ¿cuántos puntos han usado hasta ahora? ¿En qué los gastaron? Si pudieran compartir la lista de sus herramientas, nos ayudaría mucho. Por supuesto, también les daríamos información. Ichinose sonrió y sacó un manual de su bolso. Mostró un papel en blanco donde habían anotado sus compras y lo leyó en voz alta. Hamacas, utensilios de cocina, tienda pequeña, linterna, baño provisional, caña de pescar y ducha. Si lo combinamos con comida, son un total de 70 puntos. ¿Qué es la ducha? Me gustaría saber. Era 5 puntos más barata que el inodoro provisional, pero parecía menos efectiva. Ichinose explicó con calma. En el bosque hay frutas y verduras, así que usamos los puntos para suplir lo que falta mientras buscamos suministros. Vamos al mar y pescamos. Eso es lo que comemos. El agua no nos preocupa porque tenemos el pozo. Nos llevó hasta el pozo, movió una polea y sacó agua con un cubo de madera. Al principio temíamos que estuviera contaminada. Yo fui la primera en probarla y como no tuve problemas, desde esta mañana todos la usamos. No se abalanzaron sobre el agua desde el inicio, la examinaron con cuidado antes de consumirla. La cantidad de agua es abundante, incluso suficiente para la ducha. Como era de esperar, era el lugar de la gran máquina situada al lado del pozo. Se puede calentar agua en segundos al ponerla en este tanque. Es muy conveniente. La usamos ahora porque la fuente de calor de la lata de gas puede agotarse. Si eso ocurre, pedimos suplementos. ¿Sabías de esta ducha? No. Lo escuché y la probé por primera vez. Las reglas de la escuela son aterradoras. No hay detalles en el manual y no puedes preguntar a los profesores. Tuvimos suerte de que un compañero conociera actividades al aire libre. Cerca de la ducha había una carpa automática junto a un inodoro simple. La usamos como baño privado para quienes no quieren ser vistos al ducharse. La tela es resistente al agua. El suelo dentro estaba húmedo, lo que confirmaba su uso. ¿No tienen problemas con el suelo duro al dormir? Al principio sí, pero tomamos medidas. ¿Quieren ver? Ichinose levantó la tela de la tienda y mostró un vinilo de unos 2 centímetros de grosor. Cuando pagamos por el inodoro simple, el uso del vinilo era ilimitado. Quizá usé demasiado, pero lo teníamos en grandes cantidades. Planeo devolver lo que no usemos. ¿Y qué hay del calor? Aquí se siente más fresco. Rociamos agua constantemente. Como estamos cerca del pozo, llenamos botellas y las repartimos. El suelo se remoja y con la evaporación, el efecto refrescante dura bastante. Ichinose y el resto no dependen tanto de las herramientas, disfrutan de la vida de campamento usando su ingenio. Orikita obtuvo información valiosa sobre la clase B y logró que explicaran su situación con detalle. Era evidente que aquí no se tomaban atajos y que el espíritu de cooperación estaba presente. Ya veo, es difícil que te tomes un pequeño descanso. Sí, aún hay muchas cosas incómodas que deben corregirse en nuestra clase. Intentaré solucionarlas de alguna manera. Tras reconfirmar el intercambio de información y las relaciones de cooperación, Orikita miró alrededor y suspiró profundamente. La clase B mostraba una solidaridad impecable, cada alumno cumplía su rol y lo hacía con entusiasmo. Por supuesto,
Había quienes preferían evitar ciertas tareas, pero el orden general era evidente. Esta clase va mejor de lo que imaginaba. Después de todo, eres tú quien los dirige, ¿verdad? Ichinose reunía y organizaba a la clase B con firmeza, tanto dentro como fuera de la escuela. ¿Y en la clase D hay alguien que reúna la aprobación de todos? ¿Eres tú, Horikita-san? No. Ese papel lo cumple Hirata-kun. Es un chico y todos se reúnen a su alrededor. Ah, el del club de fútbol. Lo sé, lo sé. Es muy popular entre las chicas. Horikita no quiso profundizar en el tema y lo dejó pasar. Ichinose-san, lamento tantas preguntas, pero nos gustaría confirmar la situación de la clase A. ¿Hay algo que pueda ayudarnos a llegar a su base? Incluso una pista sería de gran ayuda. Probablemente. Al salir de aquí hay una apertura, giren a la derecha y sigan recto hasta una cueva. La clase parece estar acampando allí, aunque no lo entendí del todo. Su defensa es bastante sorprendente. ¿Qué medidas han tomado? Ver para creer. Lo comprenderán al verlo. Por cierto, si van hacia la clase A, ¿eso significa que ya conocen la situación de la clase C? Sí. Fuimos hace un rato. Hicieron cosas tan absurdas que no podíamos creerlo. Parece que no tienen intención de tomarse el examen en serio. Con 5 días restantes, era evidente que se quedarían sin puntos antes de que terminara la prueba. Ni siquiera buscaban un sitio adecuado. Los trucos astutos no sirven aquí. Rayen agotará todos los puntos. Aunque ahora parezca divertido, más tarde lo lamentará. Horikita habló con firmeza, pero evitó mencionar el plan de sucesión del que yo le había hablado. Intuía que Ichinose lo descubriría tarde o temprano. Sin embargo, no creo que Son-kun se rinda tan fácilmente en esta prueba. ¿A qué te refieres, Ichinose-san? No pienso que deje pasar una oportunidad como esta para aumentar los puntos de clase, sobre todo ahora que sus compañeros lo ven como líder. Aún así, hacer algo tan drástico como quedar con 0 puntos en un día es incomprensible. Lo es, pero no puedo imaginarlo arrinconándose sin una razón. Me sorprendió la capacidad analítica de Ichinose. A diferencia de Horikita, que había dado por hecho que Gohan era una decepción, ella pensaba más allá de lo evidente. En cierto modo, llegó casi a la misma conclusión que yo. Después de escuchar todo esto, la mirada de Horikita se endureció con una determinación renovada. Sus palabras parecían haberle hecho ver las cosas desde otra perspectiva. Vámonos, Ayanokji-kun. Es malo para la clase B que sigamos aquí más tiempo. Gracias por tu tiempo, Ichinose-san. Nos despedimos y dejamos atrás el territorio de la clase B. La diferencia entre la clase B y la clase C era abismal, y no solo en puntos. La clase B tiene algo que la clase D no. Trabajo en equipo. Se mantienen bajo control con un liderazgo firme, imposible de manipular o dividir. En la clase D, un estudiante egoísta como Kenji podía desestabilizar al grupo sin que nadie tuviera el poder de detenerlo. En cambio, Ichinose había logrado unir a la clase B con una fuerza cohesiva que no se veía alterada por nada. Esa era la mayor diferencia entre ambas clases. Y cuanto más avanzara el examen, más evidente sería. Siguiendo las indicaciones de Ichinose, no tardamos en llegar al lugar desde donde se veía la cueva, el mismo sitio donde antes, junto a Sakura, descubrimos al aparente líder de la clase A. La entrada estaba cubierta por un grueso vinilo que impedía ver el interior. Afuera, se alineaban unos baños provisionales y una ducha improvisada. No puedo ver lo que hay adentro desde aquí. Mantener la distancia desde nuestro escondite hacía imposible confirmar algo. Ni Horikita ni yo conocíamos a los de la clase A, así que reunir información de manera sigilosa no nos llevaría a ningún lado. Me adelanté por el sendero hacia la cueva. Oye, espera un momento. Vamos. Es la clase A, claro que intimida, pero no hay mucho que podamos hacer escondidos. Junto con Horikita, me dirigí a la cueva que pensaba que era la base del campamento de la clase A. ¿Qué estás pensando? Exponernos así no nos da ninguna ventaja. ¿Y crees que ocultarnos sí? Apenas podemos ver las instalaciones. Si no entramos, nunca sabremos qué hay dentro. ¿No está demasiado tranquilo? No lo creo. No te preocupes. Su mirada fría me atravesó, pero fingí no notarlo. Naturalmente, los estudiantes de la clase A nos vieron al llegar. La cortina de vinilo seguía bloqueando toda visión. ¿Quiénes son? ¿De qué clase vienen? Este tipo era seguro. Yaiko, uno de los que había encontrado la cueva el primer día. Kazuragi no estaba a la vista. Vinimos a husmear.
¿Algún problema con eso? Oriquita respondió con firmeza, como si hubiera cambiado de actitud de repente. Ahora que te has revelado como clase A, supongo que tu vida aquí no es tan fácil. Al observar la entrada cubierta por vinilo, suspiró con desdén. En lugar de ser sólido, parece improvisado. Un método cobarde, ¿no crees? Yaiko se crispó, incapaz de ocultar su irritación ante la provocación. Soy Oriquita de la clase D. Lo sabía. Un montón de idiotas. Idiotas, tal vez. Pero entonces no debería incomodarte que veamos lo que hay adentro, ¿verdad? ¿O te pone nervioso que podamos ver el interior? Podría ser el caso. Entonces no hay problema. Lo siento por molestarte. Espera. No hagas lo que quieras. Yaiko se interpuso torpemente, pero Oriquita lo atravesó con palabras afiladas. Voy a mirar dentro. Eso no viola ninguna regla, ¿o sí? Deja de jugar. Esto está ocupado por la clase A. La clase D no tiene permiso. ¿De verdad ocuparon este lugar? No lo sabía. ¿Está el dispositivo adentro? Ese sí. Así que aléjate. No hay reglas que prohíban entrar. Claro, no podemos usar la cueva mientras esté ocupada, pero es distinto a monopolizarla. También tenemos derecho a verificar el interior o el dispositivo. De lo contrario, cualquiera podría adueñarse de todos los sitios por la fuerza. Y esa no es la intención de la prueba. Las palabras de Oriquita dejaron a Yaiko sin argumentos. Justo cuando intentaba apartar el vinilo, un chico alto apareció y se adelantó con paso firme. ¿Qué estás haciendo? No recuerdo haber aprobado visitas. Kazuragi-san. Vinieron a husmear nuestra base. Son unos asquerosos. Exageras. Es solo vinilo. Déjame ver qué pretenden. Entonces debería estar bien echar un vistazo. Pero cuidado, si tocan algo, lo reportaré como obstrucción. No sé qué pasará con la clase D. Ya lo dije, esto es monopolio autoritario. No está protegido por ninguna regla. Correcto, pero es una regla implícita. Ustedes tienen el río, la clase B el pozo. Nosotros esta cueva. Si rompen esa norma, habrá represalias. ¿Han usado la fuerza contra alguien que entró en su terreno? Las palabras tranquilas y firmes de Kazuragi detuvieron a Oriquita. Una clase ocupa un sitio y lo protege hasta el final. Si rompes esa regla, habrá caos. La clase entrará en el campamento de la clase D como venganza. Es mejor evitar problemas. Mientras hablaba, otros estudiantes salieron de los arbustos, rodeándonos con clara intención de echarnos. Dejaron libre solo el camino de regreso. Oriquita suspiró y retrocedió. Bien. Estoy deseosa de ver los resultados de la clase A. Después de aquel intercambio, Oriquita perdió el ímpetu. O quizás sería más justo decir que la aparición de Kazuragi apagó su entusiasmo. Si él no hubiera intervenido, ella habría atravesado el vinilo sin dudarlo. Al final, lograron apartarla del camino. Yo, sin embargo, tenía otro propósito al venir aquí. Y gracias a lo ocurrido, confirmé mis sospechas. Es admirable cómo mantienes el orden en tu clase, Kazuragi. Pero la próxima vez que intentes intimidar, asegúrate de que tus subordinados no sean niños temblorosos. Giré bruscamente hacia los estudiantes que intentaban rodearnos. Su reacción fue inmediata, dudaron, algunos retrocedieron un paso. Tal como lo esperaba, ninguno tiene el coraje de intentarlo. En fin, dejaremos en paz a la clase a esta vez. Buena suerte, Kazuragi. Oriquita y yo nos retiramos en silencio por el mismo sendero. No valía la pena mirar atrás, perder tiempo con ellos era inútil, sobre todo cuando ya había conseguido lo que buscaba. ¿Y ese arrebato? Detesto que me arrinconen. Ser rodeado me resulta insoportable. Si no controlara mis emociones, habría sido un estallido mucho peor que simples palabras. Pero con Oriquita podía ser sincera, era algo trivial, insignificante. Al menos, entre estas breves charlas, voy abriéndome poco a poco con las personas. Tal como se había acordado con toda la clase, mis compañeros estaban listos para retirarse. Tras avisar al profesor con la excusa de que no estábamos aptos para continuar la prueba, aguardaban el transporte que los llevaría de vuelta al barco. Ryuen, fiel a su estilo, no apareció para despedirse. Según él, lo mejor era pasar desapercibido y hacer creer a los demás que también había abandonado la isla. Así que yo, siendo el único que no estaba en el grupo de espera, me quedé al margen observando cómo mis compañeros subían uno a uno al transporte. Es una escena impactante, Son-kun.
Toda una clase retirándose en medio de la prueba. Supongo que ahora todo depende de mí. ¿Estás segura de quedarte en la isla? Podría pedir al profesor que te lleve de vuelta sin problema. Fufu, agradezco tu preocupación, pero siento que me divertiré mucho más aquí. Además, cuento contigo para cualquier momento en que necesite ayuda. Si ya lo decidiste, entonces seguiré con mi trabajo. Espero contar con tu apoyo, Sakayanagi. Ya veo, aunque creo que te equivocas, Son-kun. Con un gesto, señaló hacia la puerta del transporte. 2 estudiantes que conocían no habían subido, en cambio, venían hacia mí con una sonrisa. Gohan, te ayudaré a superar esta prueba. No pienso darle el gusto a Rayuen. Actuaré a mi manera. Además, no me gusta deberle nada a nadie. Considéralo una compensación por la ayuda de ayer. Se trataban de Iori e Ibuki quienes tenían la intención de quedarse en la isla hasta el final de la prueba. Fufu, es emocionante ver cómo tus amigas están decididas a ayudarte. ¿Están seguras? A diferencia de antes, no podrán disfrutar de la playa ni de la comida preparada. No puedo dejar que mi amigo cargue con todo el peso solo. Déjame ayudarte a mi manera. Yo no hablo con nadie más de la clase. Me aburriría quedarme en mi habitación. Al menos así disfrutaré los días como quiera. No pude evitar sentirme feliz. A pesar de las dificultades que tendríamos que enfrentar, estaban decididas a acompañarme hasta el final. Fufu, qué fortuitos acontecimientos los de hoy. Siento que, si paso más tiempo a tu lado, Son-kun, seguirán ocurriendo sorpresas. Jaja, si lo dices así, espero que solo sean cosas buenas. Sigamos disfrutando de la isla, Sakayanagi-san. Por supuesto, Siina-san. Siempre es bueno compartir momentos con una amiga. TSK, mientras no te comportes como una princesa mimada, podré soportarlo. Eres libre de servirme, Ibuki-san. Trato muy bien a quienes me siguen fervientemente. No bromees conmigo. A diferencia de Siina o del tonto de Son, no pienso seguirte en tus patéticos juegos. ¿El tonto de Son? No sabía que tenías una relación tan cercana con él como para usar apodos. ¿Cómo te llama él? ¿Son-son? Cállate. Con el rostro rojo de ira, Ibuki bufó y se marchó hacia el bosque en dirección al campamento. Vaya, aparenta ser ruda, pero no soporta ni una pequeña broma. No esperaba ese arrebato de Ibuki-san. Por lo general sabe controlar sus emociones. Mejor regresemos al campamento. No vaya a ser que se pierda o rompa algo al llegar molesta. Con un asentimiento, todos nos dirigimos a la base. Supongo que a partir de mañana no te veremos demasiado en el campamento, ¿verdad, Son-kun? Es por el encargo de Rayuen-kun, ¿no es así? Sí, es complicado. Aún no sé cómo lograrlo, pero si planteo una buena estrategia, podría hacerlo en menos de un día. Me impresiona tu confianza, Son-kun. Pero si actúas apresuradamente, tu participación perderá sentido. Lo entiendo, Sakayanagi-san. Pero no te preocupes. Les prometí a todos que superaría esta prueba y no pienso decepcionarlos. Aunque no me gustaba aprovechar mis habilidades para obtener ventaja, no veía otra forma de cumplir con lo que se requería. Fufu, será emocionante conocer el resultado en el último día. Me muero de ansias por ver qué clase obtiene el primer puesto. Su comentario me hizo reflexionar. Incluso si conseguía la identidad de los líderes, apenas recuperaríamos la mitad de los puntos. Bastaría con que otra clase acumulara una buena cantidad y mantuviera el ritmo para superarnos fácilmente. Me tomaría la noche para pensar bien mi estrategia. Además de la prueba y de cuidar a Sakayanagi, le había prometido al gran dragón que lo volvería a visitar. Si todo salía bien mañana, lo llevaría a conocer a mis amigas. Sería un buen momento para recordar.